Capítulo 7. Era una muñeca a la que incluso Micael temía cuando experimentó el extraño fenómeno, pero el hecho de que temiera una apariencia tan trivial mientras lo veía gimotear y llorar frente a sus ojos, lo encontró absurdo. Realmente no soy sospechoso. Sé que parezco muy sospechoso, pero en realidad, realmente no lo soy. La pequeña boca de Jules se movió a toda prisa. Estaba diciendo todo lo que se le ocurría a toda prisa para demostrar su inocencia, pero también sabía que no era muy digno de confianza, pero no podía decir toda la verdad. Que este mundo era en realidad una obscena novela BL llamada Bad Present, y definitivamente no podía decir que era una persona que tuvo la mala suerte de poseer la novela. Por supuesto, si Micael realmente dice que le arrancaría la boca, le diría todo, le creyeran o no. Si les decía que este era un mundo de novela y que ellos dos eran solo personajes de una novela, definitivamente se confundirían, especialmente Micael, que sabía si podría volverse un loco. Aquí y ahora, ni siquiera sé cómo explicar esto, pero cuando me desperté después de beber, estaba así. Es cierto, Joel agregó, es verdad, nuevamente, lo que pareció haber enfatizado 10 veces, y resumió aproximadamente solo las partes que podían explicarse. No fue una mentira. De hecho, cuando Joel abrió los ojos después de beber, estaba dentro de una muñeca. ¿Crees que vamos a creer eso? No tienes que creerlo, pero puedes por favor dejarme ir. Tengo que ir a buscar mi cuerpo de todos modos. Joel preguntó con cautela con brillantes ojos azules, con la esperanza de que si le decía honestamente que iba a encontrar su cuerpo, Micael lo dejaría ir. ¿Por qué debería hacer eso? Sí, pero la respuesta que recibió fue fría. Joel pensó que, después de todo, Micael no era un tipo que tuviera como pasatiempo jugar con muñecas. No entendía por qué el hombre querría quedarse con él y no era como si fuera a exhibir a Joel como Annabelle. Sí. No tienes ninguna razón para retenerme, no hay razón para dejarte ir, por supuesto, pero eso no significa que tengas que retenerme. No depende de mí si quiero tirar las cosas que han llegado a mis manos o no. Intentaste protestar porque era injusto, pero al final perdió. El oponente era Micael. Un maníaco que presume de loca obsesión y posesividad. Ese tipo designó a Joel como su propiedad. Estaba arruinado. Ahora parecía que lo iban a encerrar en su mansión hasta que estuviera seco y retorcido. Había olvidado que era un regalo precioso y valioso del interés amoroso que será amado locamente por el maníaco obsesivo. Si explicaba toda la historia, eventualmente podría sentir lástima por el que tenía que poseer una muñeca y luego liberarlo. Pensar que esa cosa desesperada iba a suceder era una tontería. Ese bastardo al que se enfrentaba no tenía ni sangre ni lágrimas. Fue completamente estúpido. Joel miró a Micael con resentimiento, luego cambió el objetivo a Levi a su lado. Incluso si no lo escuchaba, podría escuchar las palabras de Levi. Realmente tengo que volver a mi cuerpo. Yo también era un humano, ¿no puedes dejarme ir? No es asunto mío. Oye, al menos finge considerarlo y luego habla. Joel se tragó los insultos entre los dientes apretados ante la negativa contundente y rápida. La emoción que sintió Joel en la breve respuesta de Levi fue, qué problemático. Incluso en el trabajo original, Levi tenía una personalidad indiferente que odiaba enredarse en cosas problemáticas. Este imbécil está poniendo en juego la vida de alguien. Yo soy el que está preocupado. Era como ese idiota sin sangre ni lágrimas. Joel resintió la frialdad de Levi, olvidando que cuando viera a Levi por primera vez, lo dejaría aquí con el futuro donde Micael lo encarcelaría. ¿De verdad no vas a dejarme ir? ¿Qué vas a hacer entonces? Oh, ni siquiera pienses en huir. No es una tarea encerrar a alguien como tú. No necesariamente tienes que llegar a ese extremo para hacerle eso a alguien, ¿verdad? Incluso si Micael no se lo dijo, Joel ya había leído el libro y sabía cuán cruelmente podía encarcelar a las personas. También era muy consciente del hecho de que si intentaba escapar rápidamente, terminaría en una situación muy mala. Si no me dejas ir, ¿me darás algo de comer? Joel frunció los labios. Si iba a vivir en cautiverio de todos modos, debería comer por ahora. Por supuesto, no tenía intención de quedarse aquí para siempre, pero decidió pensar en el escape que no se podía hacer de inmediato y resolver su estómago hambriento primero. ¿Tú también comes? Sorprendentemente, tengo hambre, así que comeré. Ante las palabras interrogativas de Micael, Joel respondió sin rodeos. Por supuesto, era sorprendente que todavía tuviera apetito en ese cuerpo y había algunas cosas que no entendía, pero de todos modos, estaba hambriento, así que tenía que comer. Levi, sí. Les diré que se preparen. Micael solo gritó su nombre,
pero Levi pareció entender de inmediato lo que estaba tratando de decir. Como se esperaba del principal interés amoroso. Mirando la espalda de Levi mientras salía de la habitación, Jules le sacó la lengua. ¿Eras realmente humano? Sí. Yo era una persona real. ¿Qué hiciste? Eso, yo era un estudiante de posgrado, un estudiante graduado, un esclavo. No, yo era un estudiante. Puedes pensar en ello como un estudiante de último año de la academia. Joel casi le explica que era un esclavo sin darse cuenta al hombre que no parecía saber lo que era un estudiante de posgrado, y se corrigió a sí mismo. Incluso agregó una explicación para que Michael, que vivía en la cosmovisión de la prisión roja, pudiera entenderlo. Nombre, Joel. Park Joel, Yuri, no, Joel, Yuri, por el nombre, debes haber sido un plebeyo. Joel, que estaba a punto de decir que no, rápidamente se mordió la boca. Sí, Yuri o Joel, ¿qué importaba? ¿Cuál era la importancia de un nombre en este caso en este momento? Sí, así es. Joel, quien de repente se convirtió en Yuri, asintió con la cabeza con resignación. Sentía que iba a perder su nombre después de perder su cuerpo así que justo cuando estaba a punto de dejar escapar un suspiro, escuchó un golpe. Soy yo. La voz de Levi llegó a través de la puerta. Luego se abrió la puerta y apareció Levi empujando un carrito de 3 niveles. Cuanto más se acercaba el carro, más delicioso olía. Los ojos de Joel se iluminaron, olvidando que estaba deprimido. No era de extrañar, considerando que había pasado hambre durante 3 días completos. Fue un milagro que no se muriera de hambre. Por suerte, tenía un cuerpo hecho de un trozo de tela, por lo que debe haber estado bien que no haya bebido ni un sorbo de agua. Aunque Levi sacó la comida del carrito y le esparció una por una sobre la mesa, Joel no tenía comida. Esto se debió a que la mesa en la que se colocó la comida estaba lejos del cajón. Joel gimió mientras luchaba por salir del cajón. ¡Ay, es difícil! Subir al compartimento del cajón del tamaño de su altura no era una tarea ordinaria. Al final, Joel, que falló un par de veces, se enfadó. Michael, que observaba la escena en silencio, agarró la cabeza de Joel. ¡Arg! Joel gritó ante el toque despiadado, pero Michael fingió no escucharlo y lo ignoró. Cuando lo puso sobre la mesa, Joel gimió y le acarició el cabello con sus cortos brazos. Pisoteó para mostrar que estaba enojado, pero solo pisoteó un par de polvo en la muñeca de peluche. ¡Guau! La pequeña rabieta no duró mucho. Fue porque los ojos de Joel volvieron al festín que se extendía sobre la mesa. Joel corrió hacia el pan más cercano. Joel le dio un mordisco completo al pan, dejando una marca de diente del tamaño de una uña en el pan. ¡Tan delicioso! Como dice el refrán que el hambre es la mejor salsa, a Joel, que llevaba varios días muriendo de hambre, le resultó delicioso cuando le dio un mordisco. Comenzando con el pan, Joel comió afanosamente la comida preparada. Con lágrimas en los ojos, recogió una uva que no había podido comer antes, la masticó poco a poco, tomó una cucharadita pequeña con todo su cuerpo y tomó un sorbo de sopa caliente. Michael lo miró en silencio. En primer lugar, el muñeco no parecía un espíritu maligno, por lo que decidió quedárselo, pero aún sospechaba. Le resultó difícil creer completamente que una persona se había convertido en una muñeca. Parecía estar escondiendo algo, pero Michael poco a poco iba a saber qué era. Así que no podía dejar que se fuera tan fácilmente como pidió. Más que nada, cuando pensaba en cómo tenía problemas para dormir por la noche debido a esta pequeña muñeca, quería burlarse de él y molestarlo. Además, verlo moverse con ese cuerpecito, decir lo que iba a comer. Bueno, pensó que era un poco lindo. Capítulo 8. Joel estuvo ocupado alrededor de la mesa por un rato, saciando su hambre. Tenía tanta hambre que olvidó que este lugar ahora es la mansión del maníaco obsesivo y que estaba comiendo la comida del maníaco obsesivo. Joel, que se concentraba solo en comer sin saber lo que sucedería, comió la granada de Hades en el inframundo y se convirtió en Perséfone superíndice 1. Comió 2 uvas como si se fuera a morir si no las comía hoy, y comió pan del tamaño de un dedo. Si eso no fuera todo, también comió una rebanada de bistec en cubos cocidos a medio punto. Ah, finalmente puedo vivir ahora. Finalmente, Joel, que bebió agua recién vertida llena de limones, se acostó en un tazón grande. El mismo Joel se mostró escéptico sobre cómo podía comer y digerir alimentos con este cuerpo hecho de solo pedazos de tela y bolas de algodón, pero de alguna manera entró en su boca y sintió una sensación de saciedad. Joel palmeó su gordo estómago lleno de algodón y sonrió satisfactoriamente. ¿Te has estado muriendo de hambre todo este tiempo? Cuando miró la voz de Michael,
notó que los ojos rojos de Mikael lo miraban fijamente. Se sintió un poco avergonzado al pensar que lo había visto devorando comida como un maldito hombre. Sí, bueno. Porque no había nada para comer. Joel, que estaba avergonzado pero respondió a las preguntas con firmeza, puso sus grandes ojos en blanco. Anteriormente, tenía tanta hambre que estaba ocupado comiendo, pero después de que terminó de comer, no sabía qué hacer a continuación. No tenía nada que hacer, por supuesto, y Mikael tampoco parecía tener nada que ver con él. Bueno, por supuesto. ¿Dónde más usaría una muñeca tan pequeña? Joel, que había estado pensando en ello hasta este momento, abrió la boca con cuidado, examinando el semblante de Mikael. Por cierto, ¿realmente no vas a dejarme ir? Por última vez, no quiero entregar nada de lo que ha llegado a mis manos, así que no me hagas decir lo mismo una y otra vez. Sí, al final, las palabras de Mikael fueron un reflejo de la posesividad inútil del maníaco obsesivo. En respuesta a la voz tranquila de Mikael, Joel asintió con su gran cabeza y respondió rápidamente. Es como un tipo que ni siquiera deja opciones a nadie. Bueno, por eso su personaje era un maníaco, maldita sea. Joel gruñó en su corazón e hizo un puchero. Su diminuto labio se salió. Joel, que no sabía lo insignificante que era la apariencia, rápidamente volvió la cabeza hacia el techo y se cruzó de brazos como si protestara contra Mikael. Por supuesto, en realidad no podía cruzar los brazos con la longitud de sus brazos absurdamente cortos, solo podía poner los brazos uno encima del otro. Ah. Bien, ¿de qué estás hablando ahora? Ante el murmullo de Mikael, Joel no pudo hablar en voz alta y murmuró para sus adentros. Joel, olvidando que él mismo había estado balbuceando solo innumerables veces, pensó que Mikael tenía talento para hablar consigo mismo como un loco. Caleb lo dijo. Llevas un anillo. Vaya, se le puso la piel de gallina en la espalda a Joel. Asustado, Joel se miró el brazo. El brazo con un anillo de diamantes del tamaño de un ojo grande se cruzó con orgullo y se lo mostró a Mikael como si le dijera que mirara aquí. Tragando saliva, lentamente desenvolvió sus brazos y escondió el brazo con el anillo detrás de su espalda. Le vi. Sí. ¿Cuáles son las penas por robar bajo la ley imperial? Varía según la cantidad de dinero y la cantidad de delitos, pero básicamente se gobierna con un látigo. El castigo comienza en 30 cargos y continúa hasta 100, e incluso para los infractores por primera vez, si la cantidad robada es grande, se pueden agregar sanciones como cortar la muñeca. Ante la explicación amable pero amable de Levi, el corazón de Joel, del tamaño de un guisante, pareció congelarse. El anillo de diamantes que llevaba en el brazo se sentía como unas esposas, y la imagen de sí mismo siendo arrastrado y azotado de esa manera se imaginó en su mente. Levi, ¿cuánto cuesta el anillo de diamantes enviado por el conde Wilson? Según las palabras del mayordomo, son 350.000 icebergs. Veo. Joel se levantó lentamente y se sentó. El brazo con el anillo aún estaba escondido detrás de su espalda. Joel miró a Mikael y le vi alternativamente con grandes ojos. No sabía la cantidad exacta porque no sabía la unidad de Ver, pero podía decir que no era un valor bajo ya que era un anillo de diamantes que le regaló la familia del conde. Había tratado de robar algo así, por lo que el castigo no habría sido ordinario. Sentía que estaba teniendo una indigestión después de toda esa buena comida que comió bien. Entonces le vi, asumiendo que hay un ladrón que robó 350.000 bergs. ¿Cuánto castigo recibirá ese ladrón? No sería capaz de robar tanto dinero. Supongamos que lo hace. Yo le estaba realmente devastado al escuchar que ni siquiera era una cantidad roubable. Sus ojos se oscurecieron aún más que cuando se dio cuenta de que había poseído una muñeca. Al menos en ese entonces, ni siquiera se había sentido ansioso de que algo grande le iba a pasar de inmediato, pero ahora no solo iba a ser azotado sino que también perdería sus manos. Bueno. Por supuesto, naturalmente habrá 100 latigazos. Entonces ¿no le cortarían las muñecas y los tobillos y luego el cuello? Oh, no. Con esa cantidad de dinero se puede hacer la decapitación o después de mucha indulgencia, quemar en la hoguera. Por supuesto, eso es después de que le cortaron las muñecas y los tobillos. Paleto. Ante las palabras de Levi, Joel dejó escapar un gemido involuntario. Mientras lo escuchaba, un futuro aterrador se desarrolló para él de forma natural. No lo sabía, pero estaba claro que si lo golpeaban 100 veces, su espalda se desgarraría y destrozaría. En tal estado, incluso si le cortaron las muñecas y los tobillos y, al final, lo quemaron en la hoguera, fue un final aterrador de imaginar. Se decía que la forma más dolorosa de matar a una persona era quemándola,
y eso le iba a pasar a él. Joel miró a Michael con una expresión que parecía que estaba a punto de llorar. Quería decir algo, pero no tenía idea de qué decir, así que su pequeña boca se abrió y cerró una y otra vez. No había forma de que Michael pudiera acusar a la muñeca y llevarlo a la corte de justicia sin sonar como si se hubiera vuelto loco, pero el pecador Joel ni siquiera pensó en eso y solo pintó un futuro oscuro para sí mismo. Es por eso que la gente... No, las muñecas deberían vivir una buena vida. Así es, Yuri. Sollozo. Lo siento, lo lamento, ahorrarme. Tan pronto como Michael terminó de hablar, Joel inmediatamente se arrodilló sobre sus cortas piernas y comenzó a arrastrarse. Se acostó con su gran cabeza sobre la mesa y se frotó las manos. Aquí está el anillo. Te lo devolveré. Perdóname una vez. Nunca más, por favor. Sollozo, sollozo. Joel rápidamente sacó el anillo y se lo tendió. El anillo de diamantes en su mano temblorosa también tembló. La tela alrededor de sus ojos, que apenas se había secado después de comer, estaba nuevamente mojada por las lágrimas. Si la personalidad de Michael fuera como sin sangre ni lágrimas, lo habría enviado a la corte de inmediato sin piedad. Joel gritó de miedo como una persona que ya había sido arrastrada a la prisión. Sollozo, por favor perdóname, sollozo, sollozo, sollozo. Viviré una buena vida de ahora en adelante, sollozo, perdóname solo una vez, si me perdonas solo una vez, realmente. Si digo que pasaré por alto esto, harás lo que te diga. Ante las palabras de Michael, Joel levantó su cabeza temblorosa. Había poca esperanza en su rostro manchado de lágrimas. Sintió como si una cuerda cayera del cielo mientras un tigre lo perseguía. Joel rápidamente asintió con la cabeza varias veces. La cabeza del tamaño de un puño se movía afanosamente. Sí. Sí. Haré lo que sea. ¿Algo para mantener sus extremidades unidas? Joel respondió sin pensar. Se olvida que su oponente no era otro que el loco Michael. Chang-Yun siempre decía que eres un estudiante graduado por naturaleza. Joel no entendió el significado de esas palabras, pero esas palabras eran representativas de la situación actual. Bien. Entonces cerraré un ojo en esto. Sab, gracias, gracias. Michael levantó las comisuras de su boca con satisfacción al ver a Joel responder con sus ojos azules brillando por las lágrimas. Pensó para sí mismo que había conseguido algo bastante interesante. Notas. 1. En la mitología, Perséfone, que probó la comida de Hades, semillas de granada, se vio obligada a pasar para siempre una parte del año en el inframundo. Capítulo 9. Así que me convertí en el esclavo del maníaco, no, muñeco de consuelo. Taba. A diferencia de su corazón agotado, Joel cerró los ojos con fuerza ante el sonido de un espíritu vivo que venía de alguna parte. Ya era demasiado tarde cuando se dio cuenta de que había caído en la trampa del loco. Para responder a la pregunta del maníaco obsesivo de si haría algo, era una tontería decir que haría cualquier cosa. Gracias a eso, Joel ahora estaba recibiendo el karma de sus tontas palabras. Oye, discúlpame, ¿a dónde me llevas? Actualmente, Joel se dirigía a algún lugar con Michael y le vi en un carruaje que parecía ridículamente lujoso. Comprendería y cedería 100 veces si salieran reteniéndolo con el pretexto de la vigilancia. Pero no deberían decirle a la gente, no, la muñeca del destino. Joel estaba furioso, pero no era tan estúpido como para enfadarse con el loco. La ira que bullía en su pecho se filtró lo más posible, se filtró de nuevo y se filtró una vez más, y se expresó transformándola en una fina sumisión. Había una gran brecha entre el resentimiento y el servilismo, pero ambas palabras comenzaban con la misma letra, en coreano, así que digamos que eran similares. Hola, Archiduque Nim, Michael Nim. Ante la mirada fría de Michael, Joel rápidamente leyó el aire y corrigió lo que había dicho. La mayoría de las veces, la gente lo llamaba Archiduque Nim, por lo que pensó que sería lo más razonable llamarlo así, pero por si acaso, también se incluyó Michael Nim, pero por alguna razón, Michael todavía parecía insatisfecho. Si no te gusta eso, entonces señor guapo superíndice 1. Profesor, señor. Elegante. ¿Qué significa eso? Alguien que es realmente bueno, ¿tengo razón? En realidad no lo sé. No sé, pero llamar a alguien por eso soluciona la situación. Oh, profesor, es la persona con mayor autoridad en el mundo en el que he vivido. No había nadie en una posición más alta que un profesor para un estudiante de posgrado. En efecto. Joel asintió ante sus pensamientos. Entonces, Michael resopló como si fuera ridículo. Sé lo que es un profesor.
Sí, hay una academia aquí, así que ya sabes. Pero es un poco diferente de eso. Un profesor en una escuela de posgrado es mucho más autoritario, coercitivo, conocedor y capaz pero molesto que un profesor en una academia. ¿Estás diciendo que soy ese tipo de persona? Jadear. No. No quise decirlo de esa manera, pero solo estaba tratando de explicar la naturaleza de los profesores. Lo siento, lo siento. Cancelaré lo que dije. Jules, que había estado divagando una y otra vez sobre sus pensamientos sobre los profesores sin darse cuenta, se dio cuenta de su error y abrió mucho los ojos. Luego, mientras rodaba lentamente sus ojos dulces, se encontró con la mirada de Micael. Jules tragó saliva al ver su rostro frío y endurecido. Entonces, te llamaré Micael Nim de ahora en adelante. Tal vez por los muchos pecados que había cometido, Jules se volvió más servil. Incluso la forma en que hablaba mostraba un servilismo extremo. Solo llámame Micael. En realidad, los ojos de Jules se abrieron ante la inesperada respuesta. Por supuesto, pensó que quería que lo llamaran con los más altos honoríficos, pero fue sorprendente que solo le dijera que lo llamara por su nombre de pila. Jules se preguntaba si estaba bien decir su nombre, pero como lo dijo él mismo, realmente parecía estar bien. Está bien, Kaela. ¿Qué? Micael estalló en carcajadas. Jules se sintió aliviado al ver a Micael sonriendo. Micael, este bastardo quería algo así después de todo. Una relación amistosa. Como mejores amigos. Jules, quien se animó por su reacción, volvió a hablar y agregó las palabras que quería decir. Hola, Kaela, ¿a dónde vamos? No me vas a vender, ¿verdad? Los ojos de Levi, que estaba sentado detrás de Jules, estaban teñidos de vergüenza, pero no había manera de que Jules, que solo miraba a Micael frente a él, pudiera ver la reacción de Levi ya que no era como si tuviera ojos en la espalda. De su cabeza, Micael, que había estado sonriendo todo el tiempo que Jules estaba bromeando, endureció su rostro en un instante y abrió la boca con frialdad. Levi, sí, tira esto por la ventana. Sí entiendo. Ay, no, ¿por qué me tiras? Jules, quien de repente salió disparado del carruaje en marcha, entró en pánico y agarró el asiento del carruaje, pero era imposible sostener el asiento de cuero liso con manos de algodón. Sin mucha resistencia, Jules, llevado por Levi, salió por la ventana. El carruaje, conducido por 4 hermosos corceles, corría a una velocidad tremenda. Gracias a eso, Jules ni siquiera pudo abrir los ojos correctamente. Si cayera a esta velocidad, se lesionaría gravemente si tuviera suerte, o moriría instantáneamente si lo pensaras de manera realista. Perdóname, mis ojos se están congelando. Jules cerró los ojos por el fuerte viento debido a la aceleración y el polvo generado por la carrera del caballo y pidió ayuda. No se olvidó de abrazar el dedo de Levi con todas sus fuerzas, tratando de no caerse de alguna manera con su pequeña mano. Micael, que estaba feliz de ver a Jules gritando en voz alta, miró a Levi. Entonces Levi asintió levemente y llevó a Jules de regreso al carruaje. Jules, que ni siquiera podía abrir los ojos y estaba colgando de la mano de Levi, no se dio cuenta de su comunicación. Creo que me cortaron los globos oculares. Me duelen los ojos, Se metió polvo. Jules se secó las lágrimas que brotaban en el resplandor del dolor que quedaba. Después de que pasó un tiempo, por supuesto, el resentimiento hacia Micael se disparó. Ese bastardo era de hecho un profesor. Con el pretexto de una cena, después de emborracharse, fue el profesor quien le dijo que hablara informalmente pero luego reaccionó gravemente. El rostro del profesor y el rostro de Micael se superpusieron. Nunca te he dicho que me llames tan descaradamente. HMPH, tendré cuidado. Ante las palabras de advertencia de Micael, Jules calmó su corazón que se sentía agraviado. Si ese es el caso, no me digas que te llame Micael. Hice lo que me dijeron que hiciera, pero ¿estás abusando de una muñeca así? No tienes conciencia en absoluto. Jules miró a Micael con rencor y vio que sus ojos rojos brillaban intensamente, e inmediatamente los abrió inocentemente. Micael, ¿a dónde vamos? Mucho mejor. Micael murmuró, satisfecho con las palabras de Jules. No tenía intención de ser tratado con el mayor respeto por parte de este pequeño. Tal vez fue porque se veía tan insignificante que ni siquiera quería escuchar honoríficos. Así que le dijo que lo llamara por su nombre de pila, pero de repente se comportó de manera grosera. Nuevamente, no se enojó porque se veía tan insignificante, pero era tan ridículo que quería burlarse de él, así que hizo que Levi hiciera eso, y el pequeño inmediatamente bajó la cola.
El cambio de actitud relámpago fue absurdo y divertido. Voy al Palacio Imperial. ¿El Palacio Imperial? Sí, hay un tipo problemático llamándome. Después de escuchar las palabras Palacio Imperial y chico problemático, Jules rápidamente se dio cuenta de hacia dónde se dirigía. Era el emperador quien lo había llamado. Hablando del emperador, en la historia original, cuando Levi no pudo soportar el abuso de Micael y se escondió con la ayuda del emperador, quien siempre lo había cuidado, Micael comenzó una rebelión. El problema era que Jules no podía recordar muy bien lo que sucedió después de la rebelión. Si la revuelta tuvo éxito o no, ahora que lo pienso, no podía recordar el final de Bad Prison en absoluto, como si hubiera sido borrado con cinta correctora. Definitivamente lo había leído hasta el final, pero era porque estaba tan sorprendido por el desarrollo de la historia antes de eso. En cualquier caso, no sabía qué pasó después de la rebelión. Sin importar cuál fuera el final, la idea de ir a conocer al emperador, un personaje que aparecía en la historia original, se sentía extraña. Realmente se dio cuenta de que este era el mundo de una novela, y no estaba seguro de si sería capaz de escapar y volver al mundo original. No tienes que presumir que eres una muñeca poseída por un demonio, así que ten cuidado. ¿Qué quieres decir, demonio? Esas palabras son demasiado duras, dije que no es así. Otras personas no lo verán a tu manera. Oler. Sintiéndose molesto pero no podía pensar en nada que decir, Jules sollozó levemente ante las palabras de Micael. Hemos llegado. En ese momento, dijo Levi con voz tranquila. Sorprendido por sus palabras, Jules rápidamente puso sus manos en el alféizar de la ventana del carruaje, se puso de puntillas y trató de mirar por la ventana. Desafortunadamente, tenía la longitud de un dedo más corto, por lo que no podía ver el paisaje exterior. Jules tenía curiosidad por saber cómo era el Palacio Imperial real, así que saltó y trató de mirar por la ventana. Micael, que había estado observando en silencio, sostuvo en silencio a Jules frente a la ventana. Jules estaba hipnotizado por el espléndido paisaje que sus mandíbulas se abrieron automáticamente. Jules, sostenido por la gran mano de Micael, miraba cómodamente por la ventana. ¡Guau, qué guapa! Sus ojos azules brillaron con éxtasis. Micael miró por la ventana, sin impresionarse a diferencia de la reacción de Jules. Después de confirmar que la vista no era nada especial, inmediatamente volvió la mirada para mirar la pequeña bola de algodón en su mano, porque a sus ojos esto era mucho más digno de ver. Notas. 1. Una jerga para súper guapo o matar, jajaja. Capítulo 10. Incluso después de escuchar las palabras de Levi de que habían llegado, el carruaje continuó corriendo por un rato antes de detenerse. Mientras tanto, Jules no apartaba los ojos de la ventana. Observó los jardines bien cuidados, las hermosas esculturas y los edificios que eran encantadores con solo mirarlos y se sintió como si hubiera viajado al extranjero. Jules, que miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos, comenzó a meterse en el bolsillo de la chaqueta de Micael tan pronto como el carruaje se detuvo. En su mente, quería caber en el bolsillo delantero de su pecho, pero no tenía la confianza para subir allí. ¿Qué estás haciendo ahora? Ni siquiera pienses en sostener mi cabeza y llevarme. A la pregunta de Micael, Jules respondió bruscamente. Así es. La razón por la que Jules se metió apresuradamente en su bolsillo fue porque no le gustaba la forma en que Micael y Levi lo habían estado abrazando hasta ahora. Así que tomó la iniciativa de encontrar una manera de que lo llevaran. Estaba cargado, pero el interior del bolsillo era acogedor a su manera. Le gustó la sensación de la tela de alta calidad, e incluso el interior del bolsillo era suave y liso. Por supuesto, la respiración era un poco difícil, por lo que se sacó la cara. Mete la cabeza, entonces estará sofocante. Arg. Antes de que Jules pudiera terminar sus palabras, Micael presionó la cabeza de Jules con fuerza y lo metió en su bolsillo. Jules gritó. Jules estaba tanto dolorido como enojado, así que pateó su bolsillo. Cuando Jules comenzó un motín adentro, el área alrededor del bolsillo tembló. Esa era la situación de Jules, y Micael tampoco se sentía muy agradable. Fue porque los bolsillos se abultaron cuando la muñeca de algodón hinchada entró en el bolsillo. Por supuesto, la ropa que se había puesto con gracia también estaba desordenada. Micael miró el bolsillo que sobresalía con insatisfacción. ¿Debería ponerlo en mi bolsillo? Levi, al darse cuenta de lo que estaba pensando, preguntó primero. Ante sus palabras, Micael miró sus bolsillos y Levi alternativamente. Definitivamente habría un montón de gente alrededor del Palacio Imperial que chismearía sobre esto. No era un problema en sí mismo, pero era inaceptable que Micael deambulara así solo. Pero, por extraño que parezca,
Al pensar en el tipo que estaría arrugado en este oscuro bolsillo que sobresalía, no quería entregárselo a otra persona. Incluso si esa persona era Levi, de quien siempre había tenido una opinión favorable. No importa. Micael se bajó del vagón después de rechazar rotundamente su oferta. Los camareros del Palacio Imperial dieron la bienvenida a Micael y Levi. Después de saludarlos con cortesía, inclinaron la cabeza con los ojos muy abiertos, mirando el bolsillo convexo de Micael, pero a Micael no le importó y siguió adelante. «Quiero salir, está cargado». Mientras caminaba por el largo pasillo, sintió que algo se retorcía en su bolsillo y una cabeza rosada y redonda salió de su bolsillo. Afortunadamente, los sirvientes reales se mantuvieron a distancia mientras seguían a Micael, por lo que no habrían podido escuchar ni ver a Yul. «Aguántalo». Micael miró directamente al frente y dio una breve respuesta, luego metió la cabeza de Yul en su bolsillo. «Hola, me duele». «No me empujes así». Se escuchó el grito resentido de Yul, pero trató de ignorarlo. Debería haberlo dejado escapar. Se arrepintió por un tiempo, pero si hubiera dejado escapar a esta pequeña cosa, habría sido un dolor en el trasero. Micael dejó escapar un pequeño suspiro y apresuró sus pasos. Tan molesto, de verdad. «Si vas a ser así, déjame irme. Pensé que darías una vuelta por el Palacio Imperial». Yul, que estaba atrapado en su bolsillo, intervino en su corazón. No estaba sin aliento como la última vez que estuvo encerrado en un cajón, pero todavía estaba bastante mal ventilado. Después de todo, los bolsillos eran más estrechos que los cajones. Tuvo que agacharse para poder meter la cabeza en el bolsillo. Podría vivir un poco si solo le sacaran la cabeza, pero Micael ni siquiera lo dejaría. «Si este iba a ser el caso, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué?». Hoy fue otro en el que Yul estaba resoplando y resoplando con palabras que no podía decir. Sintió que Micael, que se había estado moviendo durante un rato, se detuvo. Curioso por lo que estaba pasando, trató de sacar la cabeza, pero Micael fue más rápido. Empujó la cabeza de Yul dentro con una velocidad aterradora. Mientras tanto, Micael llegó a la sala de audiencias. Cuando entró en la sala de audiencias a paso rápido, el emperador saludó a Micael. «¿Cuánto tiempo sin verte, archiduque Orlov? Usted ha recorrido un largo camino». «Micael Orlov, saludos a su majestad el emperador». Ante el saludo de Micael, el emperador hizo una ligera seña a los sirvientes innecesarios en la sala de audiencias. Los sirvientes desaparecieron inmediatamente de la sala de audiencias como si estuvieran acostumbrados a este tipo de cosas. El emperador, que custodiaba el trono con un rostro inexpresivo y una postura digna, se apoyó en los apoyabrazos del trono tan pronto como los sirvientes se fueron. «Oh, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, estoy tan cansado de ser emperador». Andrei Alberova IV fue el emperador del Imperio Guidefia, y fue designado emperador desde que nació. No cumplía con las aptitudes para el puesto, pero se vio obligado a hacerlo por su linaje. Por supuesto, este hecho se mantuvo en secreto, por lo que pocas personas lo sabían. «¿Estás diciendo esto otra vez?». Uno de ellos era Micael. Micael frunció el ceño como si estuviera aburrido. La propia familia Orlov mantuvo estrechos vínculos con la familia imperial de generación en generación. Debido a esto, terminó convirtiéndose en un oyente habitual de las quejas de Andrei. Su relación ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Hace más de 100 años, cuando la familia Alberova codiciaba el trono y derrotó al enemigo, Guidefia, fueron los Orlov quienes empoderaron a Alberova. Por supuesto, el entonces emperador, Sergei Guidefia, era un gran bribón, y debido a múltiples divorcios y nuevos matrimonios, solo había 5 emperatrices en la sala del tribunal, y sus concubinas sumaban cerca de 20. Debido a esto, sus descendientes desde una edad temprana lucharon por el trono y la atmósfera del país estaba perturbada. Aunque el emperador era un idiota, el resentimiento del pueblo imperial hacia la familia imperial era considerable ya que el trono se obtuvo a través de la rebelión. Fue gracias a la reputación de la familia Orlov, que durante mucho tiempo jugó un papel importante en el sometimiento de los países vecinos y la unificación de Guidefia en un gran imperio. La familia Orlov fue una de las pocas familias aristocráticas bien reconocidas por la gente del imperio, ya que habían estado a la vanguardia de la derrota de la agresión extranjera de generación en generación. Dado que esas personas apoyaron a Alberova, la gente del imperio pudo aceptarlos. También fue la opinión de la familia Orlov en ese momento que el nombre del país también debería mantenerse como está en el sentido de respetar a la antigua Guidefia. Gracias a esto, la gente del imperio encontró rápidamente la estabilidad y la familia imperial pudo defender firmemente el trono. ¿Puede ser simplemente el emperador, HM? Estás diciendo tonterías.
Lo digo en serio. Entonces no lo quiero aún más. Micael frunció el ceño ante las palabras de Andrei. Incluso dicho esto, Andrei era un emperador bastante respetado, bien reconocido tanto dentro como fuera del país. Micael dijo que no lo quería, pero que no tenía intención de expulsar a un emperador que hace un buen trabajo, y que no tenía deseos de ascender al trono. Leví, ¿y tú, Leví, no crees que ser un ayudante imperial es más deseable que el asistente del archiduque? Leví, trata de convencerlo. No, gracias. Me gusta una vida sin trabajo extra. Estoy lo suficientemente ocupado en este momento, pero ¿no estaría aún más ocupado si me convirtiera en ayudante de la familia imperial? ¡Qué frío! Andrei se quejó ante la fría respuesta de Leví. Pero él no era del tipo que retrocede. Andrei había hecho la misma oferta una y otra vez incluso después de haber sido rechazada innumerables veces. Entonces deja a este tipo y ven a mí. Si una persona talentosa como Leví se une a la familia imperial, estaré un poco más cómodo. ¿Cuánto te paga este tipo? Ciertamente puedo duplicar la cantidad. Rechazaré. Ya sé que la familia imperial está el doble de ocupada que la residencia del archiduque. TCH. Ante el rechazo rotundo, Andrei chasqueó la lengua con pesar. Entonces notó algo y abrió mucho los ojos. Luego, después de un rato, los ojos color amatista se curvaron y luego se echó a reír. Ajajajaja, Micael, ¿qué es eso? ¿Qué diablos llevas en el bolsillo? Jajajajaja. Andrei se rió con frialdad cuando vio el bolsillo extrañamente abultado y la tela rosa suave visible en el interior. Era la primera vez que veía a un noble llevar algo así en el bolsillo de la chaqueta. Y fue Micael de todas las personas. Los bolsillos ni siquiera sobresalían correctamente, estaban casi a punto de reventar. ¿Qué diablos es? ¿Como una ardilla sosteniendo una bellota? Ni siquiera pienses en salir. Ante las palabras de Andrei, los bolsillos de Micael se retorcieron. Cuando Andrei abrió mucho los ojos, sorprendido, Micael habló con lo que tenía en el bolsillo. Si eso no fuera suficiente, presionó la tela rosa ligeramente expuesta en él. Andrei, que solo conocía al Micael habitual, inclinó la cabeza ante su extraña apariencia. En ese momento, sus bolsillos se balancearon violentamente y apareció una cabeza rosada. Está tan sofocante que me voy a morir. Con un grito,